Una música estridente llenaba la sala, resonando entre copas de cristal y risas dispersas. Las luces bailaban en los rostros de todos los presentes, reflejando una alegría que debía de ser auténtica. Entré en la fiesta con la confianza de quien conoce su lugar. Al fin y al cabo, no cualquiera podía entrar allí con la cabeza bien alta, consciente de su importancia en la estructura de aquella empresa. Pero algo parecía fuera de lugar. Un murmullo cerca de la pista de baile llamó mi atención. Mi corazón se aceleró antes de darme cuenta de por qué. Fue entonces cuando los vi. En medio de la multitud, bajo las luces que se arremolinaban con colores vibrantes, estaba mi mujer. Bailando. Riendo. Y con él. La forma en que se movían sus cuerpos, la proximidad indecente, su sonrisa traviesa. Era imposible no darse cuenta de la conexión que trascendía cualquier explicación inocente. Mi cuerpo se congeló. El sudor comenzó a formarse en mi frente, pero el escalofrío en mi interior era imposible de ignorar. A medida que me acercaba, sentí los ojos de algunas personas que me seguían, dándose cuenta de la inminente tormenta antes incluso de que pudiera articularla. Cada paso parecía pesar toneladas, pero seguía adelante. Necesitaba echar un vistazo más de cerca, confirmar lo que mi instinto ya gritaba. No era una simple coincidencia, un malentendido o un error inocente. Cuando por fin me detuve junto a la pista de baile, la alegría de sus ojos se convirtió en pánico. Me había visto. Me vio. Fue un momento congelado en el tiempo, en el que la verdad quedó al descubierto ante todos. La sonrisa desapareció de sus labios, sustituida por una expresión de puro terror. Como has podido, mi voz sonó firme pero baja. No necesité gritar, cada palabra tenía el peso suficiente para llenar toda la sala. Intentó murmurar algo, pero las palabras no le salían. Él, por su parte, miraba a su alrededor como un animal acorralado, buscando una salida que no existía. Señoras y señores, empecé, alzando la voz lo suficiente para silenciar la música y atraer la atención de todos. Tengo que hacer un anuncio importante. Todos los ojos estaban ahora fijos en mí mientras mantenía el control, a pesar de que mi mundo se desmoronaba por dentro. A partir de hoy, soy libre. Libre de mentiras, de traiciones y de aquellos que no supieron valorar lo que tenían. Me voy a divorciar. La última palabra resonó en el tenso silencio, un golpe inesperado al ambiente festivo. La conmoción se extendió por los rostros a mi alrededor. Algunos susurraban, otros les miraban directamente, esperando la reacción que nunca llegó. Estaban inmóviles, incapaces de disimular su culpabilidad. Me di la vuelta y me marché sin mirar atrás, pero sabía que aquello no era más que el principio de algo mucho más grande. Al salir de la fiesta, sentí una mezcla de rabia y alivio. El alivio, sin embargo, fue superficial, eclipsado por el agudo dolor de la traición. Me temblaban las manos al abrir el coche, la adrenalina seguía corriendo por mis venas. La imagen de ellos juntos, riendo como si yo fuera irrelevante, se grabó en mi mente como un hierro al rojo vivo. De camino a casa, mi mente giraba en espiral, alternando los recuerdos felices con la brutal realidad del presente. ¿Cuántas veces había confiado ciegamente en ella? ¿Cuántas noches pasé trabajando, creyendo que estábamos construyendo algo juntos? ¿Y para qué? ¿Para ser humillada tan públicamente, tan deliberadamente? En ese momento, me di cuenta de que no se trataba solo de un matrimonio roto. Se trataba de respeto, de lealtad, de principios que habían sido tirados por la borda. Y no solo por ella, sino también por él. Un colega. Alguien que tuvo la osadía de mirarme a los ojos en horas de trabajo y fingir que no pasaba nada. Llegué a casa y me senté en el oscuro salón, mirando el vacío a mi alrededor. Los recuerdos de tiempos más sencillos, cuando todo parecía auténtico, afloraron, trayendo consigo un profundo dolor. ¿Por qué?, susurré en el silencio, pero sabía que nunca tendría una respuesta suficiente. Los días siguientes fueron un torbellino de conversaciones difíciles y decisiones inevitables. Cada palabra suya parecía un intento desesperado de justificar lo injustificable. No es lo que piensas, intentó decir, pero le temblaba la voz. La interrumpí, incapaz de escuchar más excusas. ¿Crees que una explicación borrará la imagen de vosotros dos juntos?
¿Crees que una explicación cambiará el hecho de que me hayas traicionado tan descaradamente? Mis palabras cortaron como cuchillos, pero el dolor que sentí fue 1000 veces peor. Sin embargo, lo que no esperaba era que las consecuencias fueran mucho más allá de nosotros dos. La verdad empezó a extenderse por la empresa como un reguero de pólvora. Él, el amante, empezó a sentir el peso de la desaprobación social. Los compañeros le evitaban, las miradas de desprecio le seguían allá donde iba. La confianza que una vez le había colocado en puestos estratégicos empezó a evaporarse. Y ella, ahora blanco fácil de la crueldad de la gente, también vio cómo su imagen se desmoronaba. Pero algo estaba a punto de suceder. Algo que no había visto venir. Un giro tan intenso que haría que todo lo ocurrido en la fiesta pareciera poca cosa. Su traición era solo el comienzo de una cadena de acontecimientos que cambiaría todas nuestras vidas para siempre. Y ahí es donde la cosa se pone aún más interesante. Lo que comenzó como una noche devastadora se convierte en algo que nadie podría haber imaginado. La pregunta que me asaltaba ya no era, ¿por qué ha pasado esto?, sino más bien, ¿hasta dónde llegará esto? Bienvenidos al canal. Aquí repudiamos cualquier tipo de traición y exploramos, a través de historias de ficción, cómo la deslealtad puede devastar vidas y relaciones. Nuestra misión es mostrar el profundo impacto que pueden tener estas decisiones, aportando valiosas lecciones sobre la lealtad, el respeto y las consecuencias de nuestros actos. Prepárate, porque estás a punto de escuchar una historia impactante llena de giros y sorpresas. Buena historia. Era una mañana cualquiera en casa de Daniel y Laura, una pareja que parecía, a ojos de muchos, tener una vida perfecta. Casados desde hacía 10 años, eran conocidos entre amigos y familiares como el tipo de pareja que todos admiraban, exitosa, entregada y aparentemente enamorada. Daniel, un ejecutivo ambicioso y detallista, siempre había sido el tipo de hombre que planificaba cada paso con precisión. Laura, en cambio, era su contrapartida emocional, una mujer creativa y carismática con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Mientras él se ocupaba de informes y reuniones interminables, ella llenaba sus días con proyectos artísticos, dirigiendo su pequeña galería y creando obras que transmitían una sensibilidad única. A pesar de las diferencias en sus personalidades, Daniel y Laura compartían una profunda conexión. Sus momentos juntos, aunque cada vez menos frecuentes debido a las exigencias de la vida, estaban llenos de largas conversaciones, risas espontáneas y recuerdos que parecían inquebrantables. A Daniel le encantaba cómo Laura le hacía pequeñas sorpresas, como dejarle notas cariñosas en el bolsillo o prepararle su postre favorito después de un día duro. Ella, por su parte, admiraba la determinación de Daniel, su capacidad para mantener la calma incluso en las situaciones más difíciles. La rutina, sin embargo, empezaba a mostrar sus garras. El trabajo ocupaba la mayor parte del tiempo de Daniel, y Laura estaba cada vez más ocupada con la galería, intentando hacer realidad un sueño que había alimentado desde la universidad. Cuando se reunían por las tardes, sus conversaciones eran rápidas y a menudo prácticas. Hablaban de facturas, compromisos y planes de futuro, pero había una brecha invisible que ambos parecían evitar. No era flagrante, pero estaba ahí, como un ruido de fondo que les molestaba en silencio. Laura echaba de menos como era al principio. Recordaba los perezosos fines de semana en los que ambos decidían escapar de la ciudad para explorar destinos desconocidos, los dos solos. Cuando se volvió todo tan previsible, pensaba a veces, mientras ordenaba la casa o terminaba otro cuadro. Daniel, en cambio, tenía un peso diferente. Se sentía responsable de mantener el nivel de vida que habían alcanzado juntos, pero eso le alejaba de lo que realmente importaba, estar presente. Quería ser algo más que un simple proveedor, quería ser el hombre que hacía reír a Laura hasta que lloraba, que la hacía sentir querida, deseada. Aún así, siguieron adelante. Hacían lo que se esperaba de ellos, asistían a las fiestas de empresa de Daniel, organizaban cenas para los amigos en casa y pasaban los domingos con sus familias. A primera vista, parecían felices. Y quizás, a veces, lo eran de verdad. La galería de Laura era su refugio. El pequeño pero acogedor local era una extensión de su personalidad. Las paredes blancas servían de lienzo para obras vibrantes y llenas de vida, que contrastaban con el ritmo a menudo monótono de su realidad. Los clientes iban y venían, dejando cumplidos y promesas de volver. Para ella,
Cada venta era más que una transacción, era la validación de su pasión. Una de sus compañeras, Sofía, siempre decía, Laura, tu arte tiene alma. Es imposible no emocionarse. Daniel, en cambio, estaba inmerso en un mundo completamente distinto. Su empresa crecía rápidamente y él se veía cada vez más presionado para satisfacer unas exigencias que parecían no tener fin. Las fiestas de empresa eran una mezcla de alivio y obligación, una oportunidad para relajarse pero también para guardar las apariencias. Sabía cuánto detestaba Laura esos eventos, pero siempre aparecía a su lado, impecable, con esa sonrisa que enmascaraba lo mucho que preferiría estar en casa. Las noches de fiesta siempre eran una escena peculiar. Daniel observaba cómo se relacionaban sus compañeros, cómo cada conversación parecía calculada, un juego de apariencias. Laura, por su parte, destacaba. No importaba dónde estuviera, atraía las miradas, no porque fuera pretenciosa, sino porque era auténtica. Esto hacía que Daniel se sintiera orgulloso e inseguro al mismo tiempo. Sabía que Laura era especial, alguien a quien no podían definir las convenciones sociales ni la predecible rutina que habían construido. Un mes antes de la fiesta de empresa, algo cambió. Era una tarde cualquiera y ambos estaban en el salón, cada uno inmerso en sus propias tareas. Daniel revisaba un informe en su portátil, mientras Laura tomaba notas en su diario de arte. El silencio entre ellos no era inusual, pero esta vez parecía más pesado. Daniel miró a Laura por un momento, notando las pequeñas arrugas en su rostro que antes no estaban allí. Sintió una punzada de culpabilidad, como si fuera responsable de cada una de ellas. Laura, ¿estás bien?, preguntó rompiendo el silencio. Ella levantó la vista, sorprendida por la pregunta. Estoy bien, solo un poco cansada, tal vez. Sé que he estado ausente. Te prometo que las cosas mejorarán. Estoy intentando cerrar un gran proyecto, y cuando eso ocurra, nos tomaremos unas vacaciones, los dos solos. Laura sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Sé que lo haces lo mejor que puedes, Daniel. Solo, no olvides que no necesitamos nada grande. Solo necesitamos tiempo. Daniel asintió, pero la conversación quedó en el aire, sin una conclusión real. Ambos volvieron a sus tareas, pero aquel intercambio de palabras quedaría grabado en sus mentes. El día de la fiesta, Laura pasó horas preparándose. Eligió un vestido que sabía que a Daniel le encantaba y se puso el perfume que él siempre decía que era su favorito. Cuando la vio lista, no pudo evitar sonreír. «Estás preciosa», le dijo mientras la ayudaba a ponerse el abrigo. «Gracias». «Hagámoslo rápido, ¿vale?», respondió ella, con un tono ligero pero que revelaba un poco su reticencia. «Te prometo que no nos quedaremos mucho tiempo», le aseguró Daniel, apretándole la mano antes de que se marcharan. La fiesta fue grandiosa, como siempre. El salón estaba decorado con un lujo casi opresivo, y las conversaciones eran un zumbido constante de voces mezcladas. Daniel se movía por la sala como un director de orquesta, saludando a colegas y jefes con la formalidad que exigía el momento. Laura, por su parte, estaba allí, pero no estaba. Su mirada vagaba entre las luces, la gente, como buscando algo que ni ella misma sabía qué era. Daniel se dio cuenta, pero prefirió no hacer ningún comentario. Había algo en Laura que no podía descifrar. Tal vez fuera cansancio, tal vez fuera algo más profundo. Se convenció de que podría resolverlo más tarde, que las vacaciones que le había prometido bastarían para reconectar a los dos. A medida que avanzaba la noche, se acercaba un punto de inflexión. Algo que cambiaría todo lo que sabían, que convertiría aquella aparente estabilidad en un campo minado de revelaciones y consecuencias. Aún no lo sabían, pero lo que estaba a punto de suceder pondría en peligro todo lo que habían construido juntos. Y en el fondo, Laura y Daniel sentían, aunque no quisieran admitirlo, que aquella fiesta marcaría un hito en sus vidas. Solo que no se imaginaban cómo. La fiesta ya había llegado a su clímax. La sala, llena de voces y risas, resonaba con un ritmo festivo que contrastaba con la creciente tensión que sentía Daniel. Circulaba entre los invitados, intercambiando saludos y conversaciones formales, pero su atención parecía fragmentada, volviendo siempre a Laura. Desde lejos, la observaba, tan elegante como siempre, pero con un brillo diferente en los ojos.
Algo no le parecía bien. Ella sonreía, interactuaba con otras personas, pero había una sutil desconexión en sus movimientos, como si su mente estuviera en otra parte. Por un momento, trató de alejar los pensamientos, convenciéndose de que solo era paranoia. Laura siempre había sido una mujer de espíritu libre y él sabía que las fiestas de empresa no eran su ambiente favorito. Sin embargo, había algo que no podía ignorar. Una persistente intuición que se negaba a desaparecer. Laura, por su parte, se movía por la sala con la gracia de alguien acostumbrado a ser observado. Sabía exactamente cómo comportarse en un ambiente así, aunque prefería la tranquilidad de su galería. Pero aquella noche había algo que la hacía sentirse fuera de lugar. Evitaba las miradas persistentes de Daniel, sintiendo su presencia como un peso invisible. Cada vez que lo veía de lejos, su corazón se aceleraba, no por amor, sino por una mezcla de culpa y ansiedad que no podía controlar. Mientras Daniel era arrastrado a interminables conversaciones con sus colegas y superiores, Laura se encontraba cada vez más aislada en sus propios pensamientos. Sostenía una copa de champán con dedos firmes, pero por dentro se sentía al borde del colapso. Cada risa y cada gesto cortés le parecían un esfuerzo monumental. La verdad que llevaba dentro era como una bomba de relojería a punto de estallar. Fue entonces cuando apareció él. Al principio, Laura trató de evitar cruzar los ojos, pero fue imposible. Se acercó a ella con la naturalidad de quien sabe que no se resistirá. Las palabras que intercambiaron fueron breves, casi inaudibles, pero cargadas de un significado que no necesitaba explicación. Él sonrió, una sonrisa que mezclaba complicidad y desafío. Laura apartó la mirada un momento, intentando resistir la fuerza magnética de aquella presencia. ¿Estás bien?, preguntó él, en un tono bajo e íntimo, mientras se inclinaba ligeramente hacia ella. Lo estoy, respondió Laura, pero su voz era más frágil de lo que le hubiera gustado. ¿Estás segura? Pareces nerviosa. Ella forzó una sonrisa y sacudió la cabeza, tratando de disipar la tensión. Pero su mirada era como una cuchilla que cortaba cualquier intento de fingimiento. Sabían que estaban siendo imprudentes, pero eso parecía ser parte de lo que les atraía. El riesgo, la posibilidad de ser descubiertos, hacía que todo pareciera más intenso. Daniel, al otro lado de la sala, terminó su conversación con uno de los directores y, al mirar de nuevo en dirección a donde estaba Laura, se dio cuenta de que había desaparecido. Sus ojos recorrieron la sala, pero ella ya no estaba allí. Intentó calmarse, pero su ansiedad crecía por momentos. Cogió un vaso de vino de un camarero que pasaba e intentó distraerse, pero una voz interior le instó a ir a buscarla. Laura y su acompañante habían salido discretamente al jardín de la fiesta. Allí, lejos de las luces brillantes y los ojos vigilantes, por fin podían respirar. El aire fresco de la noche pareció aliviar la tensión, pero solo por un momento. Él se acercó y Laura ni se inmutó. Los siguientes minutos estuvieron llenos de palabras rápidas, gestos comedidos, pero cargados de un significado que ninguno de los dos podía ignorar. «Sabes que esto es peligroso», dijo ella, su voz casi un susurro. «Y eso es lo que lo hace interesante, ¿no?», respondió él, con su tono mezcla de encanto y burla. Laura volvió a apartar la mirada, pero esta vez no pudo ocultar sus sentimientos. Sus ojos reflejaban un torbellino de emociones, culpa, deseo, confusión. Levantó la mano y le tocó ligeramente la cara, un gesto que la hizo cerrar los ojos por un momento, como para evadirse de la realidad. Fue en ese momento cuando Daniel salió al jardín, impulsado por un instinto que no podía explicar. El sonido de sus pasos sobre la grava bastó para alertarles. Laura dio un paso atrás, alejándose rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Cuando Daniel los vio juntos, el mundo a su alrededor pareció detenerse. La expresión del rostro de Daniel pasó de la sorpresa a la incredulidad y, finalmente, a una devastadora mezcla de ira y dolor. No necesitaba oír palabras, no necesitaba explicaciones. La escena que tenía delante hablaba por sí sola. Laura intentó decir algo, pero no le salía la voz. El silencio era ensordecedor, cada segundo más largo que el anterior. Daniel dio un paso adelante, mirándolos fijamente. Su mirada, antes cálida y acogedora, era ahora fría y penetrante. «¿Esto va en serio?», preguntó,
con una inquietante calma en la voz que hacía que cada palabra pesara como una frase. Laura permaneció en silencio, incapaz de formular ninguna respuesta que pudiera aliviar la situación. El hombre que estaba a su lado intentó intervenir, pero Daniel levantó la mano, haciéndole callar antes de que pudiera hablar. Creo que ya he visto suficiente, dijo Daniel, dándose la vuelta y marchándose sin mirar atrás. Salió rápidamente del jardín, dejando a Laura y a su acompañante paralizados, atrapados en un momento que parecía prolongarse indefinidamente. De vuelta al salón, Daniel trató de serenarse. Sabía que no podía montar una escena allí, no en aquel momento. Pero su mente iba a toda velocidad, cada pensamiento más caótico que el anterior. Cogió su chaqueta y, antes de salir, miró hacia atrás una última vez, como si quisiera grabar en su memoria cada detalle de aquella noche. Laura, todavía en el jardín, sintió el peso de sus decisiones cayendo sobre ella como una avalancha. Sabía que lo que había hecho era imperdonable, pero también sabía que aún no se había enfrentado a lo peor. El silencio de Daniel era solo el preludio de una tormenta que estaba a punto de caer sobre todos ellos. Daniel no volvió a casa aquella noche. Condujo sin rumbo, mientras los pensamientos se arremolinaban en su mente como un huracán. La traición de Laura era una herida abierta, pero su silencio, su incapacidad para explicarse o incluso disculparse, era un peso que no podía soportar. El hombre que había visto con ella, un rostro que Daniel reconoció vagamente como alguien de la empresa, no hizo sino intensificar la humillación. Aparcó el coche delante de un hotel barato, entró sin mirar y reservó una habitación. Subió las escaleras con pasos pesados, cada uno acompañado de un golpe silencioso de desesperación y rabia. Mientras tanto, Laura estaba sentada en el sofá del salón, contemplando el vacío. La casa, que antes era un refugio, ahora parecía una prisión. Sabía que Daniel no volvería esa noche. La imagen de su rostro encontrándose con ellos en el jardín permanecía grabada en su mente. La mezcla de dolor y decepción fue más devastadora que cualquier grito. Cogió el teléfono varias veces, pero no pudo marcar. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo explicaría algo que apenas entendía? Al día siguiente, Daniel llegó por fin a casa. Entró sin hacer ruido, con el rostro cansado, pero con una tranquila determinación que Laura reconoció inmediatamente como señal de que la situación había llegado a un punto irreversible. Ella estaba en la cocina, removiendo distraídamente una taza de café frío, cuando oyó cerrarse la puerta. Él entró en la cocina y la miró fijamente, con una frialdad nunca vista en sus ojos. «Tenemos que hablar», le dijo sin rodeos. Laura asintió, pero no encontró las palabras. Se sentaron a la mesa, uno frente al otro, como extraños. El silencio era casi insoportable, hasta que Daniel lo rompió. «¿Cuánto tiempo ha pasado?», preguntó, con voz grave pero firme. Ella vaciló, intentando calibrar el impacto de su respuesta antes incluso de decirla. «Unos meses», contestó finalmente, con la voz temblorosa. Daniel negó lentamente con la cabeza, como si confirmara algo que ya sabía. «¿Por qué?». Laura respiró hondo, tratando de mantener la compostura. «Yo, no lo sé. Fue un error, Daniel». Estaba confundida. Estábamos tan distanciados. ¿Distantes?, repitió, casi burlonamente. ¿Y esa fue tu solución? ¿Traicionar al hombre que te apoyó en todo, que sacrificó tanto por ti? No fue así, respondió ella, con la voz ligeramente alzada por el peso de la emoción. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste, replicó él, mirándola directamente a los ojos. Me dolió de una forma que nunca entenderás. Laura sintió que las lágrimas empezaban a correr por su rostro, pero Daniel no apartó la mirada. Había algo más. Sabía que había algo más. Su intuición, que siempre había ignorado, latía ahora como una alarma. Respiró hondo, como preparándose para un golpe mayor. «Hay algo que no me estás contando», dijo, con una calma aterradora. «Y quiero saberlo ahora». Laura bajó los ojos, incapaz de soportarlo. Por un momento, el silencio se alargó, y Daniel casi pensó que ella no respondería. Pero entonces, con voz casi inaudible, dijo, «Utilizó mi acceso a la empresa». Daniel frunció el ceño, confuso.
¿Qué estás diciendo? Necesitaba información sobre contratos, clientes. Me convenció de que era inofensivo, solo para ayudarle con algunos negocios. Le dejé usar mi contraseña. Las palabras golpearon a Daniel como un puñetazo en las tripas. Se levantó bruscamente, arrastrando la silla con un ruido metálico. ¿Estás diciendo que te utilizó para robar información confidencial de la empresa? Laura no pudo responder, se limitó a asentir lentamente, con una expresión teñida de vergüenza. Daniel empezó a caminar de un lado a otro, tratando de procesar lo que acababa de oír. ¿Tienes idea de lo que esto significa? Preguntó casi gritando. Has puesto tu carrera, mi carrera, en peligro. Eso es un delito, Laura. Te has visto envuelta en algo mucho más grande que un simple caso. No sabía que haría algo así, respondió ella, con la voz llena de desesperación. Yo solo quería ayudar. Me prometió que no era nada grave. Y le creíste, dijo Daniel, sustituyendo la incredulidad de su voz por una ira creciente. Le creíste más que a mí. Laura lloraba abiertamente, pero Daniel ya no tenía fuerzas para consolarla. Cogió las llaves del coche y se marchó, dejándola sola en la cocina, sumida en el arrepentimiento. Daniel condujo directamente a la empresa, donde pidió una reunión inmediata con el director de seguridad. Sabía que cualquier vacilación podría costarle su propia credibilidad. Durante la reunión, explicó la situación, omitiendo detalles personales pero dejando claro que se había puesto en peligro información sensible. El equipo de seguridad prometió investigar de inmediato, y Daniel sabía que eso significaba desenmascarar a Laura y al hombre con el que se había involucrado. Mientras esperaba las conclusiones de la investigación, Daniel sintió una mezcla de emociones. La traición de Laura era personal, pero ahora había un componente profesional que lo hacía todo aún más complejo. Sabía que su reputación estaba en juego, y eso era algo que no estaba dispuesto a sacrificar. Pocos días después, estalló la bomba. La investigación reveló que el amante de Laura había utilizado la información obtenida para cerrar negocios paralelos en beneficio propio, perjudicando directamente a la empresa. Fue despedido inmediatamente y se inició un proceso judicial. Laura, aunque indirectamente implicada, también se enfrentaría a graves consecuencias. Daniel sabía que aquello no era más que el principio de una larga batalla. Cuando volvió a casa aquella noche, encontró a Laura sentada en el mismo sitio, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Le miró, pero no dijo nada. Daniel se sentó en la silla frente a ella, y durante un momento permanecieron en silencio, como si intentaran medir la profundidad del abismo que los separaba. He hecho lo que había que hacer, dijo por fin. Ahora tendrás que afrontar las consecuencias. Laura sintió, pero el dolor en sus ojos era evidente. Nunca quise que pasara esto. Nunca quise perderte. Daniel suspiró, pasándose las manos por la cara. No solo me perdiste a mí, Laura. Perdiste nuestra confianza, nuestro futuro. Y eso es algo que quizá nunca recuperemos. El silencio volvió a llenar la habitación, pesado y opresivo. Ambos sabían que nada volvería a ser igual. Y cuando Daniel se levantó para marcharse de nuevo, Laura se dio cuenta de que el hombre al que amaba se había convertido en alguien a quien apenas reconocía, no por su culpa, sino por las decisiones que ella misma había tomado. Daniel no volvió al trabajo al día siguiente. Se sentía emocionalmente agotado, como si cada fibra de su ser luchara por recomponerse. Necesitaba tiempo para reflexionar, pero también sabía que el tiempo corría. Las acciones de Laura y las consecuencias que ahora pesaban sobre ellos habían creado una ruptura irreparable, pero había mucho más en juego que su relación. Pasó la mañana sentado en el salón, mirando la tenue luz que entraba por las persianas, mientras su mente alternaba entre el pasado y el caos del presente. Laura no se atrevía a bajar. Desde su conversación de la noche anterior, había evitado a Daniel, como si temiera que su presencia solo aumentara su ira. El silencio entre ellos se había convertido en una entidad propia, llenando la casa de una tensión asfixiante. Cuando por fin se armó de valor, bajó lentamente las escaleras y encontró a Daniel sentado en la misma posición. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz vacilante, casi inaudible. Daniel levantó los ojos lentamente. Había un cansancio en ellos que la hizo estremecerse internamente,
pero él asintió. Habla. Ella se acercó y se sentó en el sofá de enfrente, manteniendo una distancia que parecía insoportable. Sé que disculparse no es suficiente, pero necesito que entiendas. Estaba perdida. No es una justificación, pero ya no sabía cómo manejar mis sentimientos. Estabas tan distante, tan ocupado, y yo, era débil. Daniel la observó en silencio, con los dedos entrelazados en un gesto de contención. Cuando por fin habló, su voz era firme pero cargada de emoción. No estabas perdida, Laura. Tomaste una decisión. Elegiste ignorar todo lo que habíamos construido, todo lo que yo había sacrificado por nosotros, por algo que sabías que estaba mal. Sus palabras golpearon a Laura como un mazazo, pero ella sabía que se merecía cada una de ellas. Lo sé, respondió ella, con la voz quebrada. Sé lo equivocada que estaba. Pero, por favor, déjame intentar arreglarlo. De alguna manera. Daniel negó con la cabeza, la amargura apoderándose de su expresión. ¿Crees que se puede arreglar? No se trata solo de lo que me hiciste, Laura. Se trata de lo que te hiciste a ti misma, a nuestra vida, a lo que teníamos. No sé si podré mirarte sin recordar. Los dos guardaron silencio un momento, hasta que Daniel se levantó bruscamente. Necesito irme. Quedarme aquí. No puedo. Laura quiso detenerlo, pero sabía que no tenía derecho. Se limitó a verlo salir por la puerta, sintiendo el peso aplastante de sus decisiones. Daniel condujo hasta un parque al que solía ir cuando necesitaba claridad. Sentado en un banco, observó el movimiento de la gente a su alrededor, los niños jugando, las parejas charlando tranquilamente. Todo parecía tan normal, tan alejado de su realidad actual. Sintió vibrar su teléfono móvil en el bolsillo y, cuando lo comprobó, vio un mensaje del director de seguridad de la empresa. El amante de Laura había sido detenido esa misma mañana, después de que salieran a la luz más pruebas. Daniel leyó el mensaje con sombría satisfacción. Una parte de él quería sentir que aquello era justicia, pero otra se sentía más cansada. Mientras miraba al horizonte, una voz familiar le sacó de sus pensamientos. Pareces perdido, dijo una mujer sentándose a su lado. Era María, una compañera de trabajo a la que conocía desde hacía años, pero con la que apenas hablaba fuera del ámbito profesional. Tenía una sonrisa amable y unos ojos que transmitían una calma inesperada. Puede que sí, respondió Daniel, sin energía para disimularlo. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó ella, inclinando ligeramente la cabeza. Por un momento, Daniel dudó. Pero entonces, como si se hubiera roto un dique, empezó a hablar. Le contó todo, desde la traición de Laura hasta las consecuencias para la empresa y el peso insoportable de todo lo que estaba ocurriendo. María escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, pero sin interrumpir. Cuando terminó, permaneció callada un momento antes de hablar. Tienes razón en estar enfadado, Daniel. ¿Pero sabes lo que yo veo? A un hombre que sigue aquí, intentando comprender, intentando sobreponerse. Eso no es debilidad. Es fortaleza. Sus palabras le sorprendieron. Nunca había pensado en su lucha de ese modo. Pasaron un rato más hablando y María le hizo sentir, por primera vez en días, que tal vez había una salida a su dolor. De vuelta en casa, Laura estaba en su dormitorio, mirando una maleta abierta sobre la cama. Sabía que era cuestión de tiempo que Daniel le pidiera que se fuera. Tal vez fuera lo correcto. Pero cada objeto que metía en la maleta era como si le arrancaran un trozo de sí misma. Se sentía destrozada, sin saber cómo o si sería capaz de recomponerse. Daniel llegó tarde, más tarde de lo habitual. Cuando entró en la habitación, vio a Laura junto a su maleta. Se quedó quieto un momento, como decidiendo qué decir. Finalmente le preguntó, ¿te vas? Laura le miró con lágrimas en los ojos. Creía que querías que me fuera. Daniel suspiró profundamente. No sé lo que quiero, Laura. Pero sé que no podemos seguir así. Ella asintió, conteniendo las lágrimas. Solo, quiero que sepas que nunca he dejado de quererte. Daniel cerró los ojos un momento, como para bloquear las palabras. El amor no es suficiente, Laura.
No después de todo esto. La conversación terminó ahí, y Daniel salió de la habitación, dejando a Laura sola con su dolor. Durante los días siguientes, sus interacciones fueron cada vez más escasas. Laura finalmente abandonó la casa, y Daniel se sumergió en su trabajo, tratando de llenar el vacío que ella había dejado. Pero incluso con la distancia física, ambos sabían que seguían unidos por el peso de lo ocurrido. Y a pesar de todo, Daniel empezó a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, había algo más allá del dolor. Algo que aún no estaba preparado para afrontar, pero que estaba ahí, esperándole en el horizonte. El silencio en la casa que antes había albergado las risas y conversaciones de Daniel y Laura era ahora una presencia constante, casi opresiva. Laura se había marchado llevándose algo más que sus pertenencias. Dejó un vacío que Daniel no sabía cómo llenar. Aún así, no cedió a la tentación de sumirse en el luto por lo que había perdido. Decidió centrarse en lo que podía controlar, su carrera, su reputación y, lo más importante, su propia cordura. En el trabajo, Daniel se volvió más reservado. Era conocido por ser un líder decidido, alguien que afrontaba las crisis con calma y eficacia, pero ahora su postura tenía un peso adicional. Los rumores de traición, aunque no se comentaban oficialmente, circulaban como sombras por los pasillos. Nadie se atrevía a abordar el tema directamente, pero las miradas de simpatía y las conversaciones interrumpidas al entrar en una habitación eran inevitables. Daniel lo ignoraba. No por orgullo, sino porque sabía que cualquier muestra de fragilidad sería vista como debilidad. La detención del amante de Laura se había convertido en un punto de inflexión, pero no en un cierre. La investigación reveló la magnitud del daño causado, tanto a la empresa como a la confianza de Daniel en los sistemas que él mismo había ayudado a construir. Fue una doble traición, personal y profesional. Se pasaba los días revisando informes, intentando minimizar las pérdidas y proteger a la organización de futuras amenazas. Le daba una sensación de propósito, pero también le mantenía al borde de su propio dolor. Una noche, mientras revisaba documentos en el despacho de su casa, le llamó María. Su voz, siempre serena, le dio un consuelo que no sabía que necesitaba. Siento llamar tan tarde, empezó, vacilante. Me he dado cuenta de que has trabajado demasiado. ¿Va todo bien? Daniel suspiró, mirando la pila de papeles que tenía delante. Definir, todo bien, parece una tarea imposible en este momento. Entonces quizá necesites un descanso, sugirió ella. Vayamos a tomar un café mañana. Sin trabajo, sin obligaciones. Solo, un descanso. Él dudó. La idea parecía a la vez tentadora y fuera de lugar. Pero finalmente aceptó. Mañana temprano. Antes de que cambie de opinión. Al día siguiente, se encontraron en un café discreto, lejos del bullicio habitual. María era una presencia fácil, alguien que sabía llenar el silencio sin hacerlo incómodo. Hablaron de todo menos de Laura. Ella le hacía reír con anécdotas del trabajo, recordándole que aún quedaban momentos luminosos que disfrutar, incluso en medio de la tormenta. Mientras tanto, Laura estaba en un pequeño piso de alquiler, intentando reconstruir los pedazos de sí misma. Pasaba los días inmersa en su arte, pero incluso eso le parecía vacío. El aislamiento no la curaba, solo amplificaba su sentimiento de culpa. Ensayaba mensajes para Daniel, pero nunca los enviaba. ¿Qué podía decir que no se hubiera dicho ya? ¿Que aún lo amaba? ¿Que quería una segunda oportunidad? Esas palabras parecían insignificantes frente a lo que había hecho. Una tarde, paseando por el parque cercano a su piso, se encontró con Sofía, su compañera de la galería. Sofía sabía lo suficiente de la situación como para darse cuenta de que Laura no estaba bien, pero evitó juzgarla. No puedes vivir así, Laura, le dijo Sofía, con un tono suave pero firme. Estás atrapada en lo que has perdido. Quizás sea hora de pensar en lo que aún puedes construir. Las palabras seguían resonando en la mente de Laura, pero la idea de empezar de nuevo parecía tan lejana como la posibilidad de que Daniel la perdonara. No obstante, empezó a hacer pequeños cambios. Retomó viejos contactos, se apuntó a exposiciones más pequeñas y, poco a poco, sintió que volvía a tener una chispa de determinación. Daniel, por su parte, se encontraba en una encrucijada.
Las conversaciones con María se hicieron más frecuentes, pero él seguía teniendo una barrera emocional. Ella nunca presionaba, pero estaba claro que había algo más entre ellos, algo que él no sabía cómo o si debía explorar. En una de esas conversaciones, María hizo una observación que se le quedó grabada. A veces necesitamos dejar atrás el pasado para ver lo que tenemos delante, dijo, con los ojos fijos en los de él. Daniel se quedó en silencio, procesando las palabras. Sabía que seguía atascado con Laura, no por la traición en sí, sino por lo que representaba, un capítulo importante de su vida que ahora parecía inacabado. Una noche, mientras revisaba documentos una vez más, Daniel recibió un mensaje inesperado de Laura. No se disculpaba, no pedía perdón. Era solo una petición para hablar, para aclarar algo que ella creía que él necesitaba saber. Al día siguiente, quedaron en una cafetería cerca de su piso. Laura parecía diferente, más tranquila, pero también más frágil. Daniel, en cambio, se mostraba cauto, manteniendo una distancia emocional que sabía necesaria. ¿Por qué me has llamado?, le preguntó sin rodeos. Laura respiró hondo antes de responder. Necesitaba darte las gracias. Por todo. Incluso después de todo lo que pasó, fuiste justa conmigo. Sé que no me lo merecía. Daniel permaneció en silencio, esperando a que ella fuera al grano. Y necesitaba decírtelo. Por fin me he dado cuenta de lo mucho que me he perdido. No solo en lo que pasó entre nosotros, sino en mí misma. Quería que supieras que estoy intentando cambiar. No para recuperarte, sino porque lo necesito para mí. Sus palabras, aunque sinceras, no supusieron un alivio inmediato. Pero algo en ellas resonó en Daniel. Se dio cuenta de que Laura por fin estaba asumiendo la responsabilidad que él siempre había querido que asumiera. Cuando terminó la conversación, Daniel se marchó con sentimientos encontrados. No sabía si podría perdonarla, pero algo dentro de él se sentía un poco más ligero. Tal vez era el comienzo de algo nuevo, o simplemente el cierre de algo viejo. Aún no lo sabía. Y eso, por ahora, era suficiente. Los meses que siguieron trajeron profundos cambios para todos los involucrados. Daniel, que antes se había escondido detrás del trabajo y había evitado enfrentarse a sus propios sentimientos, por fin permitió que las grietas se hicieran visibles. Se dio cuenta de que no podía escapar del peso de lo que había vivido con Laura, pero también comprendió que quedarse atrapado en el dolor sería una elección. Era hora de empezar de nuevo, pero en sus propios términos. Su relación con María creció de un modo inesperado. No fue inmediata ni lineal. María respetó el ritmo de Daniel y eso marcó la diferencia. No intentó llenar el vacío dejado por Laura, sino que le ofreció una presencia constante y tranquila. Daniel empezó a encontrar de nuevo la alegría en los pequeños momentos, un paseo por el parque, una cena improvisada, una charla al final de un día agotador. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había espacio para algo nuevo. Laura, por su parte, siguió reconstruyendo su vida. Su arte adquirió un tono más profundo y honesto, reflejando la agitación interior que experimentaba. Participar en pequeñas exposiciones la puso en contacto con personas que valoraban lo que hacía, lo que le proporcionó una validación que no dependía de nadie más que de ella misma. Seguía habiendo remordimiento, un dolor que surgía en momentos inesperados, pero Laura empezaba a darse cuenta de que perdonarse a sí misma era la única forma de avanzar. Una tarde silenciosa, mientras terminaba un cuadro, se dio cuenta de que estaba llorando. No de tristeza, sino de alivio. Por primera vez, sintió que podía seguir adelante. Daniel y Laura no mantuvieron el contacto después de su último encuentro. Entendieron que lo mejor para ambos era seguir caminos separados. Aún así, Daniel se sorprendió al recibir una carta de ella. Sin dramas ni peticiones de reconciliación, solo un mensaje sencillo y sincero. Daniel, gracias por ser una parte tan importante de mi vida. Nunca podré deshacer lo que he hecho, pero siempre atesoraré lo que hemos construido como algo especial. Te deseo la felicidad que mereces. Laura. Leyó la carta varias veces antes de guardarla en un cajón. No sabía si la había perdonado del todo, pero sabía que no la odiaba. Eso era suficiente. En la empresa, las cosas también tomaron otro rumbo.
Se absorbió el impacto del escándalo y se alabaron las medidas que Daniel había tomado para reforzar la seguridad de la organización. Reconstruyó su credibilidad con esfuerzo y transparencia, convirtiendo lo que podría haber sido un golpe fatal en una oportunidad de renovación. En cuanto al amante de Laura, las consecuencias fueron inevitables. Además de enfrentarse a cargos penales, se convirtió en un paria social y profesional. Las decisiones que había tomado no solo arruinaron su carrera, sino que le aislaron de las personas que confiaban en él. Tarde o temprano, el peso de sus actos le pasó factura. Un año después del fin de su matrimonio, Daniel y María viajaron juntos por primera vez. No fue un gran viaje, solo un fin de semana en un lugar tranquilo, pero a él le bastó para darse cuenta de que el futuro no tenía por qué estar definido por el pasado. Una tarde soleada, sentado a su lado, Daniel sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina, sin reservas. Laura, en una galería más pequeña donde se exponían sus obras, escuchó el comentario de un visitante: «Hay algo tan honesto en este cuadro. Es como si sintieras la historia que hay detrás». Y por primera vez, respondió con una verdadera sonrisa. Ya no era una búsqueda de aprobación, sino una aceptación de quién era y en qué se había convertido. Las historias de Daniel y Laura tomaron caminos diferentes, pero ambos encontraron formas de seguir adelante. No se trataba de volver a lo de antes, sino de avanzar hacia lo que podría ser. Y, al final, quizá eso es lo que importaba. Ahora te toca a ti. ¿Qué te ha parecido esta historia? Queremos saber lo que piensas, así que deja un comentario y comparte tus impresiones. Y no olvides suscribirte al canal para recibir más historias impactantes como esta. Aquí te mostramos cómo la traición puede destruir vidas y aprende de estas ficticias pero profundas lecciones. Este canal no respalda ninguna forma de traición, y esperamos que estas historias inspiren la reflexión sobre las elecciones y las consecuencias. Hasta la próxima.